Déjeme preguntarle por asuntos económicos que están pendientes. Uno de ellos, por ejemplo, la derogación de algunos puntos de la reforma laboral. Desde el Ministerio de Trabajo dicen que van a retomar esa reforma en marzo. ¿Usted nos puede confirmar que en marzo se retoma ese punto? Mire, nosotros tenemos un planteamiento por parte del Gobierno de mirar al futuro, ¿no? En lugar de estar constantemente hablando de hacer o deshacer, tejer o destejer reformas del pasado, lo que tenemos que tratar es de entre todos mejorar el funcionamiento del mercado laboral y adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Y yo veo que los agentes sociales tienen una actitud muy constructiva y muy positiva, tanto los representantes empresariales como los sindicatos, y tenemos una agenda con un conjunto de reformas que son las que hemos planteado en este plan de recuperación y que tenemos que ir desplegando a lo largo de los próximos meses sobre la base del diálogo social. Yo creo que las reformas, para perdurar, tienen que ser acordadas, tienen que contar con un amplio acuerdo social, y para eso necesitamos trabajar en el seno del diálogo social, y eso es lo que vamos a hacer en los próximos meses. Entonces van a empezar a trabajar en esa... Entiendo que usted me diga que no miremos al pasado, pero al final la ley que está vigente es la ley que está vigente, y si hay que cambiarla, hay que cambiar esa ley, aunque sea una ley del pasado. ¿Empiezan a trabajar ya? Sí, estamos trabajando todas las semanas con los agentes sociales, y le agradezco que me vuelva a preguntar sobre el tema, porque no, se lo agradezco de verdad, porque es que es importante ser conscientes de que ojalá, cambiando un artículo del Estatuto de los Trabajadores, se resolvieran los problemas del mercado laboral español, pero llevamos décadas arrastrando un alto desempleo juvenil, un alto desempleo estructural, una dualidad muy problemática. Si se resolviese con el cambio de un artículo, ¿no le parece a usted que ya se hubiese hecho? Es que tenemos que trabajar en un conjunto de ámbitos y áreas y mirando al futuro. El problema más importante que tiene nuestro mercado laboral es esa dualidad que hace que haya personas con unos trabajos muy precarios, sobre todo los jóvenes, y eso no se resuelve simplemente cambiando un texto, ¿no? Hay que actuar en varios ámbitos y necesitamos a los agentes sociales para poner en marcha todas estas reformas. Sobre el salario mínimo, se congeló este año. ¿Se va a volver a plantear el poder subir el salario mínimo, o con la situación en la que estamos vamos a dejarlo así y ya veremos? Mire, yo espero que a lo largo del año se recupere la economía y nos encontremos con una situación en la que se pueda volver a plantear. Nuestro compromiso para la legislatura está claro. Nuestro Gobierno ha aumentado el salario mínimo interprofesional en un porcentaje altísimo sin comparación con el resto de los países. Estamos hablando de un aumento del 30%, en fin. Está claro el compromiso y que todos lo deseamos, ¿no? Ahora bien, los meses de enero y febrero están siendo malos en el ámbito laboral, y todos somos conscientes. Esta misma semana van a salir los datos de paro registrado y afiliaciones a la Seguridad Social, que no son buenos. A nadie le sorprende, evidentemente, cuando todos hemos visto las restricciones que hay en buena parte de nuestro territorio, y para no hablar del resto de Europa, nuestros principales mercados de exportación. Así que aunque la economía está aguantando, las exportaciones están aguantando, el sector industrial está aguantando bien, lo cierto es que enero y febrero están siendo meses malos en el ámbito laboral. La prioridad de todos tiene que ser que cuanto antes se reintegren, se reabsorban, digamos, tanto las personas que perdieron su empleo y que aún no han podido encontrar otro, como los trabajadores que están cubiertos todavía por los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos en torno a 900.000 personas bajo los expedientes de regulación temporal de empleo. Tenemos que conseguir que en los próximos meses estas personas se reincorporen a su puesto de trabajo, y yo creo que esa tiene que ser la prioridad compartida del conjunto de la sociedad española, y que, por supuesto, en cuanto recuperemos un crecimiento importante y el mercado laboral tenga otra dinámica, tenemos que seguir en esa senda de aumento de los salarios en la que estábamos. Pero entiendo que el reactivar ese aumento del salario mínimo es una prioridad para el Ministerio de Trabajo, pero no es una prioridad para el Ministerio de Economía. No, las prioridades son absolutamente compartidas dentro de todo el Gobierno. La prioridad en este momento tiene que ser, por supuesto, reintegrar a todos estos trabajadores, que se vuelvan a su puesto de trabajo o encuentren un puesto de trabajo alternativo, y esa es la prioridad absoluta que tenemos, igual que nuestra prioridad en el ámbito de la empresa es apoyar a las empresas para que estas semanas duras que todavía quedan por delante puedan aguantar, y sobre todo que tengan músculo para la recuperación. Yo quiero poner el énfasis en este tema. En lugar de centrarnos en instrumentos que a lo mejor son el último recurso y que no van a ser utilizados en la mayoría de las empresas, el énfasis lo tenemos que poner en eliminar o evitar un sobreendeudamiento que lastre la recuperación, ¿no? Se trata de que las empresas
puedan contratar, puedan invertir, puedan reabrir en una buena situación de sus balances para que puedan contribuir a ese crecimiento fuerte que todos esperamos en la segunda parte del año. Déjame hacer una última pregunta sobre la ley de los riders, llamaba ley de los riders. ¿Hay discrepancias o no discrepancias entre economía y trabajo? No, estamos trabajando junto con los agentes sociales y yo espero que muy pronto se pueda llegar a un acuerdo. Yo creo que las cuestiones que quedan son menores y que pronto podremos tener un proyecto de ley de riders que será justamente la primera en Europa. Esta semana pasada la Comisión Europea ha sacado a consulta pública el tema de la regulación de los repartidores de las plataformas digitales y yo no creo que haya ningún otro país europeo que ya haya regulado en este terreno y estamos trabajando desde el Gobierno y sobre todo en un buen entendimiento con los agentes sociales para lograr una regulación lo antes posible y yo espero que sea cuestión de días o semanas el tener un acuerdo. Denos una fecha, es que llegue la ley al Consejo de Ministros. Hombre, de lo que le puedo decir es que en cuanto que haya un acuerdo social, el proyecto de ley lo llevaremos a Consejo de Ministros rapidísimamente, porque yo creo que es muy bueno para todos que haya seguridad jurídica. No puede haber una situación de precariedad de los trabajadores de las plataformas y tampoco las empresas pueden estar en una situación de indefinición sobre cuál es el régimen de sus trabajadores. Yo creo que todos tenemos un interés compartido en que cuanto antes haya ese acuerdo y yo, la información que tengo es que estamos muy cerca.